Sean bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les saluda José de Jesús Cruz y Baja y nos encontramos en su programa El Pleno en Vivo. Este día el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país continuará conociendo de acciones de inconstitucionalidad. En el caso, la número 122/2015 y sus acumuladas 124 y 125/2015. Acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos nacionales. El Partido de la Revolución Democrática y el Partido Morena, y también por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Un asunto importante en términos de convencionalidad, de constitucionalidad y de legalidad en el Estado mexicano. En el ámbito convencional, de acuerdo a diversos tratados signados en materia precisamente de este, que es el tema del derecho de réplica, en el marco de lo que establece el artículo 6 de la Constitución Política Federal, y precisamente en este ámbito constitucional, de acuerdo a lo que establece el primer párrafo del artículo 6 de la Constitución Política Federal y la ley reglamentaria que deriva precisamente de este marco constitucional. En el ámbito legal es esta la ley reglamentaria y diversos artículos que se analizan por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo a los diversos conceptos de invalidez planteados en las acciones de inconstitucionalidad y que registra el proyecto que analiza el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país. El Pleno analiza este proyecto que se estructura a través de 4 grandes apartados, el primero de ellos correspondiente al alcance del derecho de réplica, el segundo de acuerdo al estudio de la regulación correspondiente del derecho de réplica en el Estado mexicano, el tercero de acuerdo al procedimiento que se sigue ante los sujetos obligados, esto de acuerdo a lo que establece la ley reglamentaria correspondiente, y también el procedimiento judicial que se sigue en el marco de esta ley reglamentaria y de acuerdo también a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Los 4 grandes rubros que hemos citado son partes importantes en el estudio de este proyecto que analiza el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país y que en este momento, en esta sesión ordinaria, el Pleno continuará el debate correspondiente al tercer apartado, es el correspondiente al procedimiento que se sigue ante los sujetos obligados al derecho de réplica, un asunto importante que deriva, como hemos señalado, del artículo 6 de la Constitución Política Federal, donde se mantiene el derecho de la libertad de expresión, la manifestación de las ideas, pero punto importante también en este primer apartado del artículo 6 es el correspondiente al derecho de réplica, esta posibilidad de solicitar el derecho correspondiente a la réplica ante información inexacta o falsa, y es uno de los elementos importantes que ha derivado del estudio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del alcance del derecho de réplica. Uno de los primeros elementos es precisamente que procede este derecho de réplica ante la información inexacta o falsa y que en su momento establece elementos importantes para solicitar el derecho de réplica en términos de lo que establece la ley reglamentaria, y en este aspecto importantes los artículos 18 y 19 de la ley reglamentaria para el análisis que establece el Pleno en esta sesión ordinaria en el punto correspondiente al procedimiento ante los sujetos obligados. La situación de estudio respecto de la constitucionalidad para que los medios de comunicación en su momento establezcan esta relación con quienes en su momento originan la información, las agencias correspondientes o los productores independientes que en su momento plantean una información que en su momento pueda ser sujeta del derecho de réplica, y que este es uno de los elementos importantes establecidos en el artículo 18 y también en el artículo 19 de la ley reglamentaria. El artículo 19 que establece cuándo el medio de comunicación puede negarse a el derecho de réplica, ejercer precisamente este derecho de réplica por parte de quien lo solicita en función de 8 fracciones que se establecen en este artículo 19. Este es uno de los elementos importantes que en este momento analiza el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
la negación que en su momento puede darse por parte de los medios de comunicación en el caso, en un primer punto, respecto de información oficial vertida por un servidor público, una de las primeras fracciones. Otro de los elementos que analiza específicamente en este caso el Pleno es precisamente cuando la información deriva de una agencia de información y que este es uno de los elementos que lleva precisamente a que en su momento pueda solicitarse la réplica ante los medios de comunicación, pero estos pudieran negarse en función de lo que establecen estas fracciones del artículo 19 de la ley reglamentaria, y es el tema que analiza en este momento el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país. También otros elementos importantes en estas fracciones son los correspondientes a que en su momento de la solicitud del derecho de réplica la información hubiese sido ya aclarada y que en su momento no exista ya la materia correspondiente para esto. También otros diversos elementos en estas 8 fracciones que analiza el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el marco de esto que es el artículo 19 de la ley reglamentaria. También un elemento importante en el marco de este artículo 19 es la obligación que se plantea para los medios de comunicación que en su caso tengan en los contratos correspondientes con las agencias que proveen de la información, quienes plantean de origen la información, el contrato correspondiente para que pueda ejercerse el derecho de réplica de quien lo solicita en su momento e involucre precisamente a quien plantea el origen de la información y en el caso el medio de comunicación que la difunde. Este es un tema de estudio por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para esta sesión ordinaria. El elemento correspondiente a la existencia del contrato entre los medios de comunicación y quienes en su momento proveen de esta información. La información de origen, las agencias correspondientes, será uno de los temas importantes que analice el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país. También otros elementos en el cuarto apartado del proyecto es precisamente el correspondiente al procedimiento judicial y las diversas instancias que en su momento intervienen y los puntos importantes respecto de las costas judiciales como uno de los puntos importantes a analizar en este aspecto y también el recurso de apelación como otro de los elementos importantes planteados en diversos conceptos de invalidez y que serán estudiados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es este el punto correspondiente al tema del derecho de réplica en el marco del artículo 6º de la Constitución Política Federal y la ley reglamentaria correspondiente, en el contraste que se establece precisamente entre el derecho de réplica y la libertad de expresión y otros derechos que han sido estudiados en el alcance del derecho de réplica por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el marco precisamente de diversos derechos establecidos en el ámbito de convencionalidad y de constitucionalidad en el Estado mexicano, el derecho de réplica, la libertad de expresión como derecho también, el derecho al honor, el derecho a la vida privada, a la reputación, diversos elementos de orden convencional y constitucional que ha analizado, que ha estudiado el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país y en este momento se encuentra en la parte procesal en lo que corresponde a este procedimiento ante los sujetos obligados y también el procedimiento en la instancia judicial. Estos son algunos de los elementos importantes a tener en cuenta en el seguimiento de las acciones de inconstitucionalidad 122, 124 y 125 diagonal 2015. En este momento iremos a una pausa y volvemos con ustedes con más comentarios al respecto. Vamos a la pausa. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre la sesión. Señor secretario, por favor, denos cuenta. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 9 ordinaria celebrada el martes 23 de enero del año en curso. Señora ministra, señores ministros, está a su consideración el acta. No hay observaciones. En votación económica se aprueba. Queda
Aprobado. Y continuamos, señor secretario. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a las acciones de inconstitucionalidad 122/2015 y sus acumuladas 124 y 125, ambas de 2015, promovidas por los partidos políticos de la Revolución Democrática y Morena y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, bajo la ponencia del señor ministro Lainez Potisek y conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior. Gracias, señor secretario. Yo le suplico al señor ministro Lainez que si nos refresca la memoria respecto del tema que estábamos analizando, por favor. Con mucho gusto, ministro presidente. Estábamos analizando dentro de las causales por las que el sujeto obligado, es decir, un medio de comunicación, puede negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica que le haya sido solicitada, la que se encuentra en la fracción 8. Esto es, cuando la información publicada o transmitida por el medio de comunicación proviene de una agencia de noticias y se haya citado dicha agencia. Solo recuerdo a este pleno, que el proyecto propone declarar fundado este concepto de invalidez, puesto que se considera que es una carga excesiva para el sujeto que solicita, para el ciudadano que solicita el derecho de réplica, tener que recurrir siempre y de manera forzosa a la fuente original, que no siempre va a estar fácilmente identificable para él. Por lo tanto, si este mecanismo está pensado con un medio de protección a la persona que se aludió en un mensaje, consideramos que la medida idónea sería dar la opción, es decir, tampoco señalar que no puede ir con la fuente original, pero sí que el texto, con una interpretación conforme se señale que tiene la opción de quien publicó o transmitió la información, o bien, si conoce o tiene acceso a la fuente originaria, lo haga con la fuente originaria. Ese es lo que estábamos discutiendo. Gracias, señor ministro. Me había pedido la palabra el señor ministro Pérez Dayán, por favor. Gracias, señor ministro presidente. Al igual que el tema tratado por este pleno antes de este punto, que era la obligación de presentar la solicitud de réplica tratándose de información oficial, a efecto de que quien solicite esta aclaración lo haga directamente ante la fuente, discrepo de la solución que en el proyecto se da respecto de este punto y lo considero así por las mismas razones que expresé en el tema anterior. Hemos advertido que la solicitud de réplica tiene que acudir a la fuente. Una agencia de noticias proveedora de información es precisamente quien debe, en este sentido, entregar la réplica correspondiente y, de acuerdo con las obligaciones establecidas en la propia ley, hará del conocimiento de todos aquellos quienes tienen contractualmente el servicio de difusión de las noticias que genera una agencia, hacer precisamente la réplica en cada uno de los medios en donde esa misma nota fue motivo de difusión. Y esto lo entiendo así cuando el tema de réplica se circunscriba exactamente a la información puntual que haya hecho el medio respecto de la nota, comunicado o cualquier otra información proveniente de la agencia, en el entendido de que esta figura permite un desdoblamiento. Si es el propio medio el que no solo toma la fuente de información y transmite la noticia o hecho, sino además editorializa sobre la misma, la descontextualiza o a partir de hechos determinados contenidos en la nota de la agencia, genera su propia versión, esto evidentemente sí es motivo de una réplica ante el propio medio. De ahí que nuevamente estoy porque la legislación en este sentido, a mi juicio, es acorde con el interés constitucional de regular debidamente la réplica y no le veo vicio de inconstitucionalidad alguna. Esto se corroborará, por lo menos para mi criterio, con el punto que sigue en el que se obliga a que en todo contrato, acuerdo o sistema de colaboración entre agencias y medios se establezca obligatoriamente
la necesidad de prever esta obligación de difundir las réplicas aceptadas por las agencias. De suerte que el medio que utiliza la información de una agencia podrá ser también informada por la agencia cuando ha concedido la réplica, y la réplica llevará a que los medios de comunicación, en el lugar en donde publicaron la nota, hagan también la publicación de la réplica aceptada por la agencia de noticias. Este sistema así hace cohesión y se vuelve congruente, pues hay la obligación, esto no es una mera potestad, de que si contrato con una agencia para difundir la información que de ella surge y hay una réplica generada ante la propia agencia y aceptada como tal, yo como medio que utiliza esa agencia y haber difundido una nota que ya ha sido replicada, tendré que publicarla. Por esta razón es que estoy en contra de la muy cuidadosa propuesta que nos hace el señor ministro ponente. Sin embargo, creo que es precisamente atender a la fuente lo que genera el punto en donde debe colocarse la réplica, y en el caso en que los medios han sido puntuales y exactos en la reproducción de la misma, están relevados a dar la réplica, sino hasta que quien la conceda, que es la agencia de la cual derivó la nota y que está precisamente ubicada en el medio, por virtud de esta cláusula contractual, haga, en su caso, la reproducción de la réplica en los términos en que haya sido aceptada por la agencia de medios. Es por ello que estoy en contra del proyecto en esta parte. Gracias, señor ministro. Señora ministra Piña, por favor. Sí, gracias, señor ministro presidente. Estamos analizando el artículo 19, fracción octava de la ley de réplica, en donde se puede negar el derecho de réplica cuando la información publicada o transmitida por el medio de comunicación provenga de una agencia de noticias y se haya citado a dicha agencia. En este sentido, el medio de comunicación no estaría obligado a dar el derecho de réplica. Yo vengo de acuerdo con el proyecto, como se plantea a lo largo del proyecto, la afectación en sí misma del particular en su vertiente individual o de la sociedad en su vertiente colectiva está propiamente en la difusión de esos hechos o que se exponen de manera falsa o inexacta. Ahora, el hecho de que se obligue al particular afectado o a los sujetos afectados a ir directamente a la agencia de noticias no me parece una carga justificada en función de que es el medio de comunicación el que difundió esa noticia. Para mí, como lo decía el ministro Lainez, puede ser optativo irse a la agencia o puede irse directamente con el medio de difusión. No debemos olvidar que, como está reglamentado el derecho de réplica, ante el medio de comunicación o ante el sujeto obligado, el particular no tiene que ofrecer pruebas, simplemente pide su derecho de réplica y el medio de comunicación aceptará o no que el particular o los sujetos afectados ejerzan ese derecho de réplica. Es hasta el procedimiento cuando se tienen que aportar las pruebas. Por lo tanto, el hecho de que el emisor de la información constituya una agencia y que por lo tanto tenga la información que difundió, no necesariamente implica que el medio de comunicación no tenga forma de confrontar esa información con las pruebas, porque en el derecho de réplica no se necesita. Es en el procedimiento cuando tienen, ante la negativa del medio de comunicación, cuando se tiene que probar si es falsa o inexacta la noticia. Pero como derecho de réplica, si el particular lo solicita al medio de comunicación, yo estoy de acuerdo que no puede negarse porque porque haya sido información dada por una agencia y se haya citado esa agencia. En todo caso puede ser optativo, pero no es una obligación o una carga de prohibición absoluta. No encuentro justificación acorde a la propia naturaleza del derecho de réplica, justificación constitucional, y por lo tanto yo comparto el proyecto.
Gracias, señora ministra. Señor ministro Pardo, por favor. Gracias, señor presidente. Yo, por razones muy similares a la que expresé en el punto anterior, no comparto la invalidez que se propone de este precepto. El precepto señala que el sujeto obligado podrá negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica, y la fracción octava dice cuando la información publicada o transmitida por el medio de comunicación provenga de una agencia de noticias y se haya citado a dicha agencia. Me parece, como lo señalaba yo en el punto anterior, que el sujeto obligado primigenio para respetar y hacer valer el derecho de réplica es la fuente generadora de la información. Y ya en el aspecto práctico también decía yo que si diéramos la opción de que fuera con el medio de comunicación que simplemente cita y transmite una información y se da noticia de dónde se obtuvo, el afectado tendría que ir con cada medio de comunicación a hacer valer su derecho de réplica a fin de que se haga la corrección correspondiente o se haga la aclaración correspondiente. Así es que, si bien acepto que en algunos casos puede ser una carga un tanto pesada para quien quiere hacer valer este derecho de réplica, creo que no es inconstitucional que se establezca como una lógica para su ejercicio que se acuda al órgano que generó la información y no solo, o no así, a quien simplemente citando a esa agencia de noticias la publicó o la transmitió. Además, creo que la agencia de noticias, en todo caso, es la que tendría los mayores elementos para poder determinar si procede en su caso el derecho de réplica o no, porque el medio de comunicación, insisto, lo único que hace es citar o transcribir una nota que recibe sin que ellos tengan tampoco ningún compromiso en cuanto a la veracidad o en cuanto a la fuente de esa información. Yo, por esas razones, muy respetuosamente, no compartiría la invalidez que se propone en este punto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Pardo. Señor ministro Medina Mora, por favor. Gracias, señor presidente. Yo comparto el criterio del proyecto. Me parece que esta fracción deviene inconstitucional. Me parece que las personas que pudieran ser afectadas o aludidas por informaciones que resultan falsas o inexactas, difícilmente pueden, en algunos casos, acudir a la fuente si esta fuente es una agencia. Hay agencias muy serias, Notimex en territorio nacional, AP, AFP, Bloomberg, Reuters, pero hay otras agencias en el extranjero, por ejemplo, que pueden resultar pequeñas informaciones que vienen de grupos como Wikileaks o cualquier otro de ese tipo, que no necesariamente tienen representación en México. Entonces, ¿cómo acudo a demandar a la agencia para realmente tutelar y defender mi derecho que está tutelado por ley? Por otra parte, hay agencias que se dicen agencias y que son realmente muy pequeñas o no resultan totalmente serias. Porque aquí sí, digamos, hay una circunstancia que me parece importante, sobre todo en el caso del bulo o las noticias falsas, el fake news, como se dice en inglés, que puede citarse determinada fuente y no hace eso necesariamente verídica la información, ni facilita el derecho del aludido a poder defenderse. Desde luego, la idea de que fuera optativo una u otra vía sería, o las dos vías también sería, me parece adecuado. La ley define a agencia de noticias en su artículo 2 a la empresa o institución que obtiene información, materiales, editoriales o fotográficos para venderlos o ponerlos a disposición de los medios de comunicación mediante acuerdo o contrato. ¿Cómo sabe el aludido que el medio tiene un contrato con esta empresa o que esta empresa es seria? A mí me parece que la mejor manera de tutelar el derecho de quien resulta afectado por una información falsa o inexacta es eliminar esta fracción como lo sugiere el proyecto. A mí me parece que
es adecuada y yo estoy con el proyecto en este punto. Muchas gracias, señor ministro. Señor ministro Saldívar, por favor. Gracias, señor presidente. Yo no comparto esta parte del proyecto. El artículo 19 en su fracción octava, como ya se ha dicho aquí, dice que el sujeto obligado podrá negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica en los siguientes casos. Fracción octava, cuando la información publicada o transmitida por el medio de comunicación provenga de una agencia de noticias y que se haya dictado dicha agencia. Me parece que es importante tener en cuenta que hoy las agencias de noticias no operan como lo hacían en el pasado. Anteriormente, las agencias de noticias simplemente producían información que la hacían llegar a los medios de comunicación, que a su vez eran quienes los transmitían o quienes tenían, por decirlo de alguna manera, contacto con la gente o con el público. Esto en el 99% de los casos ya no es así. La agencia de noticias produce noticias, las distribuye para que los medios de comunicación las repliquen, pero también la propia agencia de noticias publica, tiene contacto con la gente a través de sus páginas de internet en las cuales publican las propias noticias. Entonces, la agencia de noticias en cierta medida es agencia de noticias y en cierta medida tiene ya elementos de medio de comunicación, de tal suerte que a mí me parece que este elemento es importante. Esta noticia, inexacta o falsa, no se conoce solamente por los medios de comunicación que la distribuyen, se conoce también por la propia agencia de noticias que la publica, por lo menos en su página de internet, si no es que en sus redes sociales también. De tal manera que al ser la productora de la información, la agencia de noticias, a mí me parece que hasta en una lógica de facilitar el derecho de réplica, hace sentido que se acuda a la agencia de noticias, ¿a través de qué? Pues a través de los medios electrónicos también. Ahora, esto sí y solo sí, la agencia de noticias tiene representación en México. Si no tiene representación en México, obviamente sería imposible, simple y sencillamente, porque la ley que estamos discutiendo no tendría ninguna jurisdicción en el lugar donde estuviera la agencia de noticias. De tal suerte que para mí el artículo es constitucional siempre y cuando entendamos que por agencia de noticias es aquella o que es nacional o tiene representación en nuestro país. De lo contrario, a mí me parece que por un lado se complica mucho más el acceso al derecho a réplica al obligar a la persona, porque simplemente se va a invalidar esto, a ir a todos los medios de comunicación que han distribuido la información. Desde un punto de vista sistémico me parece más lógico ir a la fuente, porque una vez que la agencia de noticias da la réplica, a su vez los medios de comunicación tienen que replicar esa réplica, valga la redundancia del término, aunque tiene distinto sentido el término. Entonces, al repetir las agencias de los medios de comunicación, la réplica ya aceptada por el medio de comunicación, por la agencia de noticias, me parece que es lo razonable. Y decía el ministro Pardo algo importante, la réplica es por información falsa e inexacta. El medio de comunicación no tiene manera de saber si esa información es falsa e inexacta. Por eso la publica y establece cuál es la fuente de la información. Esta agencia envía esta información. Si la información es falsa o inexacta, no hay manera que lo pueda probar el medio de comunicación. Esto no quiere decir que no pudiera haber otro tipo de responsabilidad en un juicio por daño moral u otro tipo de cuestión, que no es el tema que estamos tratando, porque este instrumento no es un instrumento reparador de daños o de perjuicios, simplemente es la publicación de algo falso e inexacto. A mí me parece que el precepto tiene una lógica que se puede compartir o no, pero que me parece que el no compartirla incluso no deviene en inconstitucionalidad del precepto, de tal suerte que yo estoy por la validez del precepto con la interpretación conforme que la agencia tenga
representación en México. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Cosío. Gracias, presidente. Yo no pensaba intervenir porque vengo de acuerdo con el proyecto, simplemente quiero dar las razones. Yo creo que desde que comenzamos a analizar este asunto ha estado gravitando un tema, no quiero abrir la discusión, simplemente quiero exponer mi posición en cuanto a si este derecho de réplica o la posibilidad de una réplica tiene una dimensión individual o tiene una dimensión social, y me parece que en algunas posiciones algunos compañeros aceptan más lo individual, otros estamos más por lo social o lo colectivo. Yo soy de esta segunda posición, como quedó en el punto 1.2 del proyecto en la discusión. ¿Por qué? Porque me parece que aquí lo que se trata es de que las personas que consideren que una información transmitida sea falsa tengan la posibilidad de ellas presentarse ante el medio y rectificar la información. Si un medio de comunicación toma una determinada información proveniente de una de estas agencias nacionales o internacionales, de las muchas que se han ido constituyendo, me parece que el derecho lo que está permitiéndole a la persona es presentarse en el medio y decirle al medio que esa información que le fue entregada por una agencia es falsa o es inexacta. ¿Y esto por qué? Porque esto me parece que es lo que constituye precisamente ese mercado de las ideas a la que hacía alusión el ministro Lainez en su primera intervención. No es que esté la persona buscando llegar al fondo de la información, no, simplemente le pone en conocimiento al transmisor la inexactitud o la falsedad de la información para que si lo considera conveniente, reaccione. Si no reacciona, pues ya sabemos cuáles son el conjunto de cosas. Lo que a mí me parece que hay de entrada es una barrera muy fuerte para efectos de que esa persona que escuchó, que vio, que leyó, bajo cualquier mecanismo o medio, esta información se ponga a averiguar de dónde viene, de quién es, si tiene estas características o estas otras. Esta es a mí la parte que me parece realmente preocupante. ¿Por qué? Porque no se trata de que esa persona satisfaga una condición, sino esa persona está contribuyendo a un mercado de discusión pública de las ideas, y lo que se quiere es que en ese medio, al menos, lo tenga que hacer. Ahora, que le pueden venir cargas adicionales si esta es una información de una de las agencias importantes, etcétera, para que participe, bueno, eso es una cuestión que se le deja en sus manos, pero no se le cierra la posibilidad de ir al medio para que el medio tenga, o esta persona a su vez tenga que hacer una investigación. Creo que esto es la lógica general de este precepto de la inconstitucionalidad. Se impide la discusión del mercado de las ideas, más allá de que vengan todos los medios reparadores, civiles, lo que sea, que no es el caso de discutirlos ahora, porque no estamos en eso. Yo por esa cuestión estoy a favor del proyecto y por la invalidez. Insisto, poniendo un énfasis en la condición social, más que en el elemento estrictamente individual, que ese ya lo hemos dicho todos, tiene una pista alterna. Yo por eso estaré de acuerdo con el proyecto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor ministro Cosío. Señor ministro Franco, por favor. Gracias, señor presidente. Señoras y señores ministros, yo he estado escuchando de nueva cuenta las opiniones. Yo venía con el sentido del proyecto y voy a decir por qué sigo pensando que es correcto. Al margen de consideraciones adicionales como las del ministro Cosío, que suenan plausibles y que yo podría aceptar, me parece que también hay un tema de congruencia, porque si vemos la invalidez de la fracción séptima, precisamente conlleva este mismo problema. En la fracción séptima, que cuando la réplica verse sobre información oficial que en forma verbal o escrita emita cualquier servidor público que haya sido difundida por una agencia de noticias o medio de comunicación, yo me pronuncié por la invalidez de este precepto y yo no encuentro, salvo la fuente, una diferencia sustancial con el supuesto de la fracción octava. La fracción octava señala cuando la información publicada o transmitida por el medio de comunicación provenga de una agencia de noticias y si haya citado a dicha agencia. La fracción séptima se habla de información oficial. Consecuentemente, y ahí, por lo menos mi posición fue claramente en que no era correcto remitir al servidor público que emite esa información oficial, y me centro nada más en la información oficial para no complicar la discusión, ¿no? Dijimos que, bueno, yo dije y sostuve que tenía que hacerse ante el medio y el medio era el que tenía que responder de la réplica solicitada.
Me parece que estamos en un supuesto muy parecido y además, ¿no? Yo podría aceptar eventualmente una interpretación conforme. Sin embargo, creo, y ese fue mi posicionamiento, y dije que por consideraciones adicionales también, que es el medio que publica el que es el responsable de la réplica. Más allá de que pueda ser una información obtenida de diferentes maneras, el medio pudo haber tenido una información de fuentes muy confiables y aún así es el responsable de enfrentar la solicitud de un particular, de una persona, ¿verdad?, para que se aclare porque él considera que esa información fue falsa o inexacta, se aclare en el medio. El medio ya tendrá la responsabilidad de tomar la determinación de si lo hace o no, y ya estará el procedimiento jurisdiccional como lo hemos señalado. Consecuentemente, por esas razones, insisto, algunas adicionales, yo estaré con el proyecto en este punto. Gracias, señor ministro Franco. Señor ministro Gutiérrez, por favor. Gracias, ministro presidente. Seré muy breve, no pensaba intervenir, vengo de acuerdo con el proyecto. Desde mi perspectiva, el hincapié, el acento en toda esta ley se debe de hacer en la difusión que se hace de la información y no de la fuente. Y ahora, yo no encuentro una razón para distinguir esta fuente en particular de cualquier otra fuente que pueda usar un medio de comunicación. Es decir, la necesidad de la réplica no surge por el tipo de fuente que se está usando. La necesidad de la réplica surge por la difusión que se le da a la información. Y en ese sentido, quien difunde la información es el medio de comunicación. El medio de comunicación puede no tener claro que si es veraz o no es veraz, pues ya se verá. Estamos en un punto donde se difundió una información, esa información afectó a una persona o afecta a un debate donde se dice esa información es falsa, no es verídica, por lo tanto surge el derecho de réplica. ¿Dónde? Al medio. Como bien dijo el ministro Lainez, quizá la persona solo quiere que la réplica se dé en el medio de comunicación local donde se difundió ese dato exacto, y ahora si la fuente es la agencia de noticias de Francia, tendrá que acudir a Francia para que el medio de comunicación pueda generar una respuesta en su localidad. Me parece un poco difícil ese diseño en la norma. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con el proyecto. Gracias, señor ministro. Yo coincido más con la interpretación del ministro Saldívar, en el sentido de que si lo interpretáramos de alguna manera favorable, abríamos la posibilidad para que tanto quien quiera reclamarle al medio que difundió la noticia lo pueda hacer, como también a la agencia de noticias que lo generó. De tal modo que le abramos una posibilidad de reclamarlo, desde luego, al medio que pudiera ser local o nacional, pero también, si conociendo desde luego la agencia que la generó, también pudiera hacer el reclamo a la agencia, que a su vez pudiera tener un resultado más amplio, en cuanto que generaría la necesidad de que todos los medios que lo replicaron tuvieran que hacer una aclaración al respecto. Yo en ese sentido estaría por una interpretación en ese sentido semejante, no digo que igual el señor ministro se expresó de una manera un poco distinta, pero muy semejante a la del señor ministro Saldívar. Señora ministra Piña. Creo que el punto de discusión en este momento, porque el mismo ministro Lainez lo sugirió, yo también me inclino por lo que usted propone y lo que fue la sugerencia del ministro Lainez. Puede ser optativo, pero aquí lo que estamos analizando es la inconstitucionalidad de un precepto que dice que el medio de comunicación no está obligado a dar el derecho de réplica cuando la información haya sido aportada por la agencia y se haya citado a dicha agencia. Yo escuché con mucha atención los argumentos que expusieron los señores ministros y me convencí más de que es inconstitucional el precepto. En sí,
el derecho de réplica es una obligación para el medio de comunicación, que es el que difunde la noticia prácticamente, de otorgarle a la persona afectada o a la sociedad afectada en su vertiente social el derecho de aclarar hechos que a juicio del particular son falsos o inexactos. El medio de comunicación lo que hace es reproducir una noticia de una agencia que alude a determinados hechos, y quien se sienta afectado puede decir, bueno, yo quiero mi derecho de réplica porque los hechos no fueron así. No, en ese momento no es motivo de prueba alguna. El medio de comunicación no tiene que verificar si es veraz o no los hechos. Si se niega, entonces se van a un procedimiento judicial donde se tiene que demostrar que los hechos eran falsos, y por no haberse dado el derecho de réplica, porque los hechos eran falsos, entonces se le sanciona al medio de comunicación. Ahora, es cierto que con el avance las agencias de noticias tienen en las propias redes sociales. Bueno, también tenemos que ver que los medios de comunicación se deben entender conforme a la ley del derecho de réplica, que estén reglamentados conforme a la ley. Eso es muy importante, no es porque como ya están en redes sociales, tendríamos que ver si están reglamentados conforme a la ley esas agencias de noticias que se utilizan las redes sociales para transmitirlo y que por lo tanto lo puedan hacer. Pero, y que los avances de la tecnología dan lugar a que se conozca, sí, pero no es en todos los casos. El derecho de réplica es darle la oportunidad al afectado de dar la versión de los hechos en el mismo espacio en el que se ha hecho. Eso es todo. No es comprobar si es veraz o no, porque eso se va a llevar al procedimiento judicial en caso de que se niegue. Y por lo tanto, no encuentro una razón de peso que me incline a pensar que el artículo sea constitucional. Es una carga excesiva para el particular y es una barrera para el ejercicio del derecho de réplica. Entonces, yo estoy con el proyecto. No me parece mal que sea optativo, porque a lo mejor es la agencia de noticias la que está generando la información falsa, pero lo que me parece que es inconstitucional es que por el simple hecho de que se haya citado a una agencia de noticias, el medio de comunicación no esté obligado a dar el derecho de réplica. Eso es lo que me parece que es una barrera al derecho de réplica, y por lo tanto yo estoy con el proyecto como lo está presentando, a reserva de que propongan una interpretación conforme, que yo no le veo, a menos que legislemos un poco y digamos, bueno, sí, no, pero bueno, estaría yo de acuerdo en oír cómo quedaría el artículo para que no fuera inconstitucional. Gracias, señor presidente. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Desde luego que la forma de enfocar el tema ha generado importantes cuestionamientos, como el que a mí me parece de gran peso, de qué sucedería si la agencia de noticias de la cual proviene la información no está asentada en este país, y la dificultad que esto puede generar. Sin embargo, la propia ley da respuesta a este tipo de circunstancias. El artículo 4 de la norma entiende que son sujetos obligados los medios de comunicación, las agencias de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor de información responsable del contenido original, y tendrán la obligación de garantizar el derecho de réplica. Y la propia ley establece que esto se generará en tanto todos estos medios de comunicación, productores independientes o medios de comunicación deben estar legalmente reglamentados. Esto es, para poder, en este sentido, tener
la obligación de una réplica, por legalmente reglamentado, debemos entender como la propia ley lo ordena y seguramente tendrá que ser motivo de su regulación en términos del 89 fracción primera por vía del reglamento, contar con un establecimiento permanente en el territorio nacional a efecto de poder brindar la réplica correspondiente. Entiendo que si no están legalmente reglamentados y por tal razón no tienen un establecimiento con el cual responder a este tipo de demandas, será entonces el medio el que tenga que hacerse cargo de la réplica y, dado el supuesto, como aquí lo dicen, repercutir en la agencia de noticias el costo de esta información. Esta es información que se difundió precisamente por un contrato que tiene un medio de comunicación con una agencia y por legalmente reglamentado debemos entender aquel que funciona conforme a las normas que establecen las obligaciones en nuestro país. Y si es una obligación constitucional la de la réplica, evidentemente tendrán que estar constreñidos a entregar esta réplica y ser recibidas en el domicilio que para tales efectos se establezcan en territorio de la República. Bajo esta perspectiva, creo que la ley, en este sentido, integralmente hablando, tiene la solución para el caso y sí creo conveniente, por lo menos para mi postura, el que se entienda que si el medio de comunicación hace uso de una nota proveniente de una agencia no legalmente reglamentada, corre el riesgo de asumir la réplica, más allá de que luego pudiera repetir contra la propia agencia de noticias el costo de la réplica en sí misma. Pero desde que la propia normatividad establece reglamentación para operar como agencia de noticias, creo que entre ello estará el domicilio dentro de la República Mexicana y la posibilidad, incluso, ¿por qué no?, con la tecnología de acceder a ella mediante el uso de las herramientas electrónicas que hoy no requieren de ningún otro documento físico, sino el mero trámite electrónico. Por esta razón, yo también creo que, en general, la ley, en una opinión sistemática, nos permite advertir desde el artículo 4 y el propio artículo 2, que define que es una agencia de noticias, la posibilidad asegurada de que la agencia de noticias, en tanto legalmente reglamentada, pueda responder a la réplica. Si no es de las legalmente reglamentadas, esto necesariamente entonces correrá a cargo del medio, quien responderá por la réplica. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Lainez. Gracias, ministro presidente. Después de... Señor ministro Lainez, si es tan amable para... Entiendo como ponente generalmente es para terminar de tomar en cuenta las observaciones, pero el señor ministro Medina Mora me había pedido la palabra. Disculpe, señor ministro Medina Mora. Por favor. Me parece, en abono del argumento de que esta fracción es inconstitucional, que basta con que veamos cómo en la práctica los medios de comunicación citan informaciones de agencias. Rara vez se reproduce el despacho de la agencia tal cual. Se usa información de varias agencias cuando es una noticia internacional y a veces se dice así. Incluso hay notas que dicen con información de agencias o con información de AP, AFP, Notimex, no sé qué, porque complementan los datos. Entonces, ¿contra quién enderezo el derecho de réplica? Esa es una cuestión. La segunda cuestión es que el artículo 2 de la ley, insisto, plantea que en la definición de agencias que son aquellas que hacen esta tarea mediante contrato o acuerdo. ¿Cómo puedo saber, como persona aludida, quién tiene contrato y quién no? Simplemente invito a que hagan una búsqueda por internet respecto de agencias en México y van a encontrar muchas instancias que se afirman o se identifican como agencias, pues con las que yo presumo, puedo casi apostar que los medios no tienen contrato y si se cita, pues quedan relevados de la obligación de hacer la aclaración pertinente. Por eso a mí me parece que la fracción es inconstitucional. Simplemente quería reiterar el punto y esta reflexión
de cómo se da en la práctica esta circunstancia y cómo podemos y debemos evitar que un medio, citando un pedacito de una información de una agencia, pues no dé a quien resulta aludido y afectado por una información falsa e inexacta el derecho de réplica. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Pues tomaremos la votación, señor secretario, por favor. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Con el proyecto. Señor ministro ¿Con el proyecto y por la invalidez? Señor ministro Franco González Salas. Con el proyecto por la invalidez y por consideraciones adicionales. Señor ministro Saldívar Ledo de la En Rea. contra. Señor ministro Padre Rebolledo. ¿En contra en este punto? Señor ministro Piña Hernández. Con el proyecto y por la invalidez. Señor ministro Medina Mora. Con el proyecto por la invalidez, también por consideraciones adicionales. Señor ministro Lainez. Con el proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. En contra. Señor ministro presidente Guillermo Morales. En contra. Señor ministro presidente, le permito informarle que existe una mayoría de 6 votos a favor de la propuesta del proyecto, con consideraciones adicionales de los señores ministros Franco González Salas y Medina Mora, y voto en contra de los señores ministros Saldívar Ledo de la Rea, Pardo Rebolledo, Pérez Dayán y Aguilar Morales, por lo que se desestima la acción por lo que se refiere a esta fracción. Muy bien, en ese sentido así queda desestimada la acción en esta parte. Y si es tan amable, Perdón, señor nada más. ministro, ¿podemos continuar? Señor ministro Lainez. Nada más que se precise que yo haré voto en contra, recogeré las opiniones y haré un voto en contra en este punto. ¿Sí? Sí, Me sí. parece a mí que hay argumentaciones para que vayan en un voto particular. Gracias. Señora ministra. Aunque se desestimó la acción, este punto, yo también quiero hacer un voto particular al respecto, aunque se haya desestimado, partiendo que se desestimó, porque yo consideraba que esta fracción era inconstitucional, como el ministro Lainez. Gracias. Gracias, señora ministra. Continuamos, señor ministro Lainez, por favor. Sí, el siguiente punto tiene que ver con la inconstitucionalidad que alega el partido accionante de que se contempla la obligación de que los medios de comunicación tienen que prever en sus contratos con las agencias de noticias esta obligación de difundir la réplica. A juicio del partido accionante, el artículo está delegando o está supeditando el cumplimiento de la ley a que esto se prevea en los contratos. Muy brevemente señalaré que el proyecto propone declarar infundado esta invalidez, estos argumentos de invalidez, puesto que el artículo no delega a los contratos la obligación de esta obligación, sino que al contrario, este artículo es la fuente que constituye la obligación misma, como puede apreciarse a partir de la página 64. La ley dice: los medios de comunicación que hayan transmitido o publicado la información que dé origen a la réplica adquirida o proveniente de las agencias de noticias o los productores independientes estarán obligados a difundir la réplica o rectificación respecto a la información falsa o inexacta. La segunda parte dice, para lo cual en sus contratos convenios deberán asentarlo. Pero esto no significa que si no está en los contratos se haga nugatorio la fuente de la obligación, que es una fuente legal. Por lo tanto, se propone declarar infundado esta parte. Es todo. Gracias, señor ministro. Está a su consideración. Señores ministros. Nada, señor presidente. ¿Alguna observación al respecto de este tema? No hay observaciones. Les pregunto si en votación económica se aprueba. Queda entonces aprobado con esta votación. Y continuamos, señor ministro, por favor. En el siguiente apartado hay una impugnación general respecto al artículo 19 de la ley en cuanto a que los accionantes señalan que todo el artículo o la totalidad del artículo debería de ser declarado inconstitucional. Como ya lo hemos venido viendo, el artículo 19 son las causales por las que el sujeto obligado, o sea, un medio puede obligarse a llevar a cabo la transmisión
de la réplica. Entonces, hay una impugnación general de que todo el precepto debería de ser declarado inconstitucional. El proyecto propone que es infundado este argumento. Precisamente si la ley está previendo un procedimiento primero entre partes y después, si no hay un acuerdo, hay un procedimiento jurisdiccional, entonces es evidente que en esta primera parte tiene que dar certeza jurídica de cuándo un medio puede oponerse a llevar a cabo la réplica. Finalmente, la garantía es que si no hay un acuerdo, si persiste la negativa, hay un procedimiento judicial. Por lo tanto, el proyecto descarta este argumento y esta invalidez. Pero lo que hacemos en el proyecto es proceder al análisis, lógicamente, de cada una de las causales, que ya es lo que habíamos comenzado a hacer. Si le parece bien, entonces procederíamos causal por causal en este punto. La primera de las causales se refiere a que puede negarse cuando se trate de transmisiones en vivo y la réplica ya se haya realizado. El proyecto propone declarar infundado el concepto de invalidez. Se considera que si ya se ejerció en una transmisión en vivo y ahí mismo pudo ejercer su derecho de réplica, es innecesario que forzosamente tenga que volverlo a hacer por el procedimiento tradicional. Por lo tanto, se considera que es infundado este agravio. ¿Está a su consideración, señores ministros? Señor ministro Cosío. Yo tendría para la 3 y para el 5, señor presidente, de momento no estoy de acuerdo con el proyecto. Muy bien. Gracias, señor presidente. Entonces, en esta parte estarían de acuerdo, señores ministros, sin mayor observación. En votación económica se aprueba. Queda entonces aprobado y continuamos. La segunda causal es cuando no se ejercen los plazos y términos previstos en esta ley. El proyecto considera también que es infundado este concepto de invalidez, puesto que tiene que haber una garantía mínima de certeza y seguridad jurídica. Tiene que haber plazos previstos, tiene que haber términos previstos en la ley. Si esos no se cumplen, pues el medio puede legalmente oponerse a publicar la réplica que se le solicitó. Es cuanto en este punto. ¿Alguna observación, señores ministros? Tampoco hay ningún comentario, entonces también les pregunto si en votación económica se aprueba. Queda entonces aprobado. Y seguimos, por favor. La fracción tercera es cuando no se limite a la aclaración de los datos o información que aludan a la persona, que sea inexacta o falsa y cuya difusión le ocasione un agravio. En el proyecto se proponía declarar infundado la primera parte, es decir, si es constitucional que el medio se pueda oponer a publicar la réplica cuando no se está limitando a esos datos falsos o inexactos. Yo adelanté en la discusión del martes, cuando estábamos viendo el artículo 25, que teníamos que llegar a este punto. El proyecto, como ustedes lo conocen, lo que hace es lo que propone declarar inconstitucional es la porción normativa y cuya difusión le ocasiona un agravio. Y recordarán muy brevemente que el martes yo señalaba que había dos posibilidades que podían ser un obstáculo al derecho de réplica. Una era frente al propio medio y que éste exigiera la prueba de que hay un agravio. Es decir, mira, si es inexacto, si es falso, pero no hay un agravio ni económico ni moral, en realidad no te hace daño. Y señalaba, creo que esto no le corresponde al medio en esta fase. Y después está la fase jurisdiccional, que ya resolvimos y declaramos por mayoría que era inconstitucional el que estuviera como un medio probatorio en el artículo 25. El mismo martes yo adelanté que quizás aquí sí cabría una interpretación conforme en el sentido de
con los mismos argumentos, más los que se van a adicionar en el engrose, que se dieron en su momento, de que no significa que puede exigir, es una carga probatoria, el que el medio tenga que exigirle o la posibilidad de exigirle que le pruebe el agravio, pudiese hacerse una interpretación conforme en cuanto, entre otras cuestiones, a consideraciones como las que tuvo la primera sala al resolver el amparo directo, en el sentido de decir que si la información, desde luego, es, permítame, se trata de información irrelevante, porque son correcciones únicamente, son correcciones o errores que tienen que ver únicamente, permítame, voy a retomarlo como lo dijo la primera sala. Aquí está. Los errores o imprecisiones informativas intrascendentes que no tengan el alcance de variar el entendimiento del hecho que se informan y que consecuentemente pues, no producen un agravio, nos dijo la primera sala. Entonces, retomando estas argumentaciones, podríamos aquí sí hacer una interpretación conforme, que es lo que habíamos quedado o había quedado pendiente. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Espero su consideración. Señor ministro Coutinho. Gracias, señor presidente. Cuando analizamos el punto 1, punto 2 en sesiones anteriores, yo me manifesté por la invalidez de varios preceptos adicionales a los que se estaban planteando en ese momento. Efectivamente, el artículo 25. Yo quiero reiterar la votación que ya había emitido en cuanto a la condición del agravio por la manera en la que entiendo yo tiene, para usar el lenguaje tradicional, la naturaleza jurídica del derecho de réplica. Entonces, estaría yo por la invalidez de esta disposición, fracción tercera, en la porción normativa que se ha identificado. Gracias, señor presidente. Señor ministro Saldívar, por Gracias, señor favor. presidente. Yo estoy de acuerdo con la propuesta original del proyecto. Yo voté, como votó la mayoría, en el sentido, en los primeros temas, que sí es necesario que haya un agravio con la dimensión individual y colectiva que tiene el derecho a réplica. Sin embargo, recuerden ustedes que dijimos que el agravio se daba o se entendía solo para efectos de réplica, no como un perjuicio, sino prácticamente en automático cuando la información aludía a determinada persona directa o indirectamente. Y también recuerdo que invalidamos la porción normativa en la cual se establecía la posibilidad de aportar pruebas para probar el agravio o el perjuicio, y en ese momento no se aceptó la interpretación conforme que se sugería. Entonces, a mí me parece que quedaría a cierta contradicción de que hayamos quitado la cuestión del agravio en la prueba y lo pongamos aquí, porque esto creo que puede generar confusión. Yo sí me quedaría con la invalidez de la porción normativa y cuya difusión le ocasione un agravio. Basta que la información o los datos aludan a una persona directa o indirectamente para que, reitero, solo para los efectos de réplica consideremos que hay un agravio. Y en ese sentido yo estaría con el proyecto original en este punto. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Como ustedes bien recordarán, cuando tratamos el artículo 25, fracción séptima, se abordó en el punto 63 un tema genérico respecto de la expresión agravio. En aquel momento había yo expresado la diferencia que conceptualmente considero para el orden jurídico entre agravio y perjuicio. Acepté, como creo mayoritariamente sucedió aquí, el contenido del punto 63 en el que se reconoció la validez de los artículos 2, fracción segunda, 3, primer párrafo, 17 y 19, fracción tercera, en todas aquellas partes en donde dicen cause un agravio. ¿Y por qué se hizo? Pues precisamente por la connotación que aquí venimos dándole, no entendiendo este agravio como una carga probatoria para tener acceso a un ejercicio de réplica, sino única y exclusivamente como la molestia subjetiva que le produce a una persona la publicación de una información falsa o inexacta
tal cual lo ha decidido este Tribunal Pleno. De manera que si en el punto 63 decidimos reconocer la validez de todos esos preceptos en donde se expresaba la palabra agravio, hoy entonces, a efecto de no caer en contradicción, no podría estar de acuerdo con el 172, que precisamente invoca el ya revisado 19, fracción tercera, en la parte en que dice y cuya difusión le ocasione un agravio, porque precisamente el entendimiento que le dimos al estudiarlo con el artículo 25 fue que esta expresión agravio no repercutía en una carga probatoria para conseguir el resultado, sino única y exclusivamente la reflexión de que esto haya causado una molestia. Bajo esta perspectiva, yo entiendo el proyecto ya en la parte definida y aprobada, estableció que la expresión agravio solo es para efectos estrictamente de causar una molestia, no tanto un requisito de procedencia de la solicitud de réplica. Esto es, no es un aspecto de carga probatoria. Bajo esa perspectiva, recuerdo que en esa votación, como bien lo ha precisado, fue el señor ministro Cosío quien dijo si tenía alguna consideración de inconstitucionalidad en este punto, pero las demás respondieron sobre el tema de constitucionalidad. De manera que me quedo con lo resuelto ya en aquella oportunidad, esto es, en el punto 63, que reconoció la validez de ese precepto precisamente por el uso de la expresión agravio y no con el 172, en donde el mismo precepto ahora es declarado inválido. Gracias. Gracias, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez, por favor. Señor ministro Gutiérrez. Perdón, ministro presidente. Yo vengo de acuerdo con la interpretación conforme. Me parece que logra armonizar lo que ya determinamos en el punto 1.2, es decir, que exista un reclamo legítimo, ya dijimos que es una necesidad, y que ese reclamo legítimo pues sea el agravio real, actual y objetivo. En ese sentido me parece que el proyecto quedaría de manera armónica con lo que ya hemos decidido. Gracias, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. También para manifestar mi conformidad con la nueva propuesta. Y creo que esto hace que este punto guarde congruencia con lo que ya se decidió previamente. Como ya se ha dicho aquí, cuando analizamos el punto en donde se combatió que se introdujera en la ley el agravio como elemento del derecho de réplica, se llegó a la conclusión de que era constitucional que se considerara como un elemento del derecho de réplica el agravio. Y por eso se validaron los artículos 2 y 3 de la ley, en donde establecen al agravio como un elemento del derecho de réplica, salvo la opinión del ministro Cosío, que él sí sostiene que no debe estar previsto como requisito. Entonces, la conclusión fue, se señalaba el ministro Pérez Dayán hace un momento, en el párrafo 63, se dijo, es correcto que se establezca el agravio como requisito del derecho de réplica, pero lo que no es correcto es que se exija que se tengan que aportar pruebas para demostrar ese agravio. ¿Por qué? Porque la interpretación es en el sentido de que basta con que se demuestre que la información es falsa o inexacta para que de manera automática se tenga por acreditado el agravio. Ahora bien, en este punto, el proyecto original decía, o la razón de inconstitucionalidad que encontraba es que la redacción de esta fracción que analizamos, la tercera, dice en la página 69, puesto que tal redacción permitiría al sujeto obligado negar el derecho de réplica a un interesado por considerar que la difusión de cierta información no le causó un agravio. Si sostenemos que el agravio es un elemento del derecho de réplica, pues si no se causa agravio. Ahora, ¿cómo no se causaría agravio? Pues no demostrando que la información es falsa o inexacta, porque ya dijimos que si se demuestra que la información es falsa o inexacta, entonces se tiene por acreditado de manera automática el agravio. Y lo que decía después el proyecto original, o peor aún, exigir al solicitante que acredite tal agravio. Eso sí ya dijimos que es inconstitucional y por eso la mayoría determinó
invalidar una parte del artículo, me parece que es el 25, en donde establecía que un requisito del escrito inicial era exhibir las pruebas de que la información es falsa o inexacta o las que acrediten el agravio respectivo. Entonces, creo que ahora la propuesta, que si entiendo bien es de validez de esta porción normativa, señor ministro ponente. Con interpretación. Yo el martes sugerí que podía haber aquí una interpretación conforme y esa sería, digamos, la propuesta hacerse en el engrose, si la mayoría del Pleno lo considera así. Bien. Perdón, señor presidente, solo Adelante, para concluir. sí, por favor. Yo estaría de acuerdo con esta propuesta y la interpretación conforme, insisto, tendría que ser congruente con lo que ya se dijo previamente, que el agravio es válido como elemento del derecho de réplica, pero que se tiene por demostrado de manera automática una vez que se demuestre la inexactitud o falsedad de la información respectiva. En esa virtud yo estaría de acuerdo con la nueva propuesta. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Franco. Gracias, señor presidente. Yo quisiera dar el contexto de por qué me voy a pronunciar en este momento con el proyecto. Efectivamente, cuando discutimos esta parte, el ministro ponente manifestó que dejaríamos y que sugería que dejaríamos la discusión precisamente a este momento para tomar un posicionamiento. Consecuentemente, en sentido estricto, yo no me posicioné. Ahora, ¿por qué vengo de acuerdo con el proyecto? Me parece que aquí lo tenemos que ver en su subsistema normativo y no aisladamente. En el caso concreto, estamos hablando de las causas por las cuales el medio se puede negar a dar la réplica. Si hemos convenido en que el agravio, y por eso algunos estuvimos de acuerdo, yo dije que me reservaba el derecho a hacer un voto concurrente, en que lo deberíamos entender simplemente, precisamente en que una persona aludida se sintiera afectada por la nota por ser inexacta o falsa, ¿verdad? El concepto podría considerarse, ¿no?, dentro de ese marco normativo. Sin embargo, aquí me parece que pugna con la seguridad jurídica y puede abrir una ventana para los medios, argumentando que aquí tiene un sentido diferente. ¿Por qué? Porque la fracción tercera es cuando puede negarse y dice, cuando no se limite a la aclaración de los datos o información que aludan a la persona que sea inexacta o falsa. Creo que convenimos, por lo menos mayoritariamente, en que esto es exactamente el marco y el alcance del derecho de réplica. Y aquí y cuya difusión le ocasione un agravio. Consecuentemente está introduciendo un concepto que podría interpretarse de manera diferente. Por estas razones creo que en este caso, y dado que la primera parte de esta porción normativa, que es la fracción tercera, es muy clara en el marco y el alcance del derecho de réplica, esta expresión pugnaría, en mi opinión, con la certeza y claridad que debe tener la expresión jurídica, en este caso esta hipótesis normativa. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Es una aclaración, señor ministro Saldívar, sí, porque teníamos a la ministra Piña antes. Sí, señora ministra, por favor. Gracias. Yo estoy de acuerdo con la propuesta modificada partiendo de lo que yo he sostenido. El artículo 2 de la ley de réplica dice, derecho de réplica. Para efectos de esta ley se entenderá, derecho de réplica, el derecho de toda persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados relacionados con hechos que le aluden, que sean inexactos o falsos y cuya divulgación le cause un agravio de cualquier tipo, y ahí lo especifica. Para mí, el derecho de réplica en sí mismo, dentro de su propia definición y contenido, lleva un agravio a la persona. Este agravio no es de carácter patrimonial o personal
ni siquiera, eso se podría ver en una responsabilidad civil o penal. Es un agravio, como lo sostuve, en relación a la legitimación de pedir el derecho de réplica. La afectación tiene que estar en función de lo que se publicó o se transmitió o se divulgó, está relacionado con actividades, conductas, en función de hechos del propio sujeto, que puede ser persona individual o puede bien ser un colectivo. El agravio, como yo lo entiendo, que es propio del derecho de réplica, está en función de la legitimación para pedir el derecho de réplica. Por eso yo estaba con el 25 por una interpretación conforme de la palabra perjuicio, porque era el único artículo de la ley que utilizaba esa palabra y estaba en función de aportar pruebas para demostrar la legitimación que yo tengo para pedir el derecho de réplica. No cualquiera puede pedir un derecho de réplica si no le afecta. En ese sentido, el agravio es mi afectación. Lógicamente, si alude a mí con nombre y apellido, pues mi agravio será simplemente porque soy yo. Pero si es una información sobre un acontecimiento que no aluda a la persona en sí misma, pero que sí me involucre o me aluda directa o indirectamente, tengo que demostrar un principio de afectación, que para mí es el agravio, por lo que yo puedo pedir el derecho de réplica. No toda persona puede pedir derecho de réplica. Desnaturalizamos el derecho de réplica si cualquier persona puede pedir el derecho de réplica sin pedirle un agravio en sentido de legitimación, que puede ser colectiva, en un sentido de información veraz de información en un sentido colectivo social. También puede ser. Dependerá, como lo expresé, de cada caso concreto, pero sí se debe demostrar un principio de afectación. Ahora, según ya votamos, salvo el ministro Cosío, dijo, los demás aceptamos que debe haber un agravio. Dentro del mismo concepto del derecho de réplica para como legitimación para pedir. Yo estoy con la propuesta modificada. Lo que está diciendo el artículo es cuando no se refiere a los hechos que quiere aclarar. Claro, repite que le causó un agravio porque es el concepto del derecho de réplica que la ley da en el artículo 2. Entonces repite el mismo concepto de réplica en esta fracción. Pero la hipótesis que menciona expresamente el 19 es cuando no se limite a la aclaración de datos o información. Claro, lo complementa con la definición de réplica que está en la fracción 2. Pero eso no quiere decir que el medio de comunicación tiene que constatar si le causa un agravio o no. Eso se va a dar en el procedimiento jurisdiccional que se lleve, en donde, bueno, el juez valorará no solamente a mi juicio si la información es falsa o inexacta, sino si está legitimado el sujeto para pedir el derecho de réplica. Y eso es el agravio, esa es la afectación que se le causa. Entonces, yo estoy con el proyecto, con la propuesta modificada. Estaría de acuerdo con una interpretación conforme para explicar el contenido del artículo, pero esto es congruente con lo que ya se ha estado votando. Entonces, yo estoy con la propuesta modificada. Gracias. Señora ministra, señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Ofrezco una disculpa por tomar la palabra en esta segunda ocasión, pero realmente creo que estamos tocando un tema muy delicado y yo creo que deberíamos reflexionar sobre cuál es la salida en la que daremos mayor seguridad jurídica. Hasta este momento, todos los que han hecho uso de la palabra se han manifestado inconformes con la redacción de este precepto. Y hay quienes han dicho, tenemos que buscar una interpretación conforme, y hay quienes hemos dicho, es mejor invalidar esta porción. Y a mí me parece
que lo más sano, por seguridad jurídica y por claridad del derecho de réplica, sería invalidar la porción como venía en el proyecto original. ¿Por qué? Porque si ubicamos el tema, dice, el sujeto obligado podrá negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica en los siguientes casos. Fracción tercera, cuando no se limite a la aclaración de los datos o información que aludan a la persona, que sea inexacta o falsa y cuya difusión le ocasiona un agravio. Esto quiere decir que el medio, con esta redacción, puede sostener, no te doy derecho de réplica porque no te causa un agravio. Y creo que nosotros debemos propugnar, no porque al final se vaya un juez y resuelve en 3 meses el tema, sino porque quede claro en qué supuestos limitativos los medios se pueden negar de entrada a dar el derecho de réplica. Y a mí me parece que si la mayoría de nosotros entendió el agravio simplemente como una actualización de tal cuando se alude directa o indirectamente a una persona, creo que la redacción, si se queda, cuando no se limite a la aclaración de datos o información que aludan a la persona que es inexacta o falsa, punto. Porque entonces, si decimos cuya difusión le ocasiona un agravio y ya empezamos a interpretar cada uno de nosotros qué entendemos por agravio, entonces no entiendo por qué invalidamos que no se pueda probar algo que le estamos dando excusa al medio para que no publique. Es decir, si estamos diciendo que el medio se puede negar porque no causa un agravio, quiere decir que el medio puede hacer una valoración del agravio. Y si hay una valoración del agravio, esta valoración se tiene por sentido común que acreditar. Ahora, si esto no es así y lo único que queremos decir es que el agravio se actualiza cuando se refiere a la persona, eso ya lo dice el precepto. Si nosotros hemos limpiado la ley para darle una connotación al sentido de agravio, simplemente cuando se refieren a una persona ya hay agravio, ¿por qué ahora damos como un elemento adicional que la información aluda a la persona, que sea inexacta o falsa y que te genere un agravio? ¿Para qué esté este precepto? Para que los medios puedan, o el sujeto obligado pueda negarse a dar la réplica. A mí sí me parece delicado que no se invalide esta porción, porque aquí podemos tener una interpretación conforme, que tampoco ha sido muy conforme las diferentes formas de entender esto, y después, obviamente, se dan excusas o se pueden dar pretextos para que se niegue la réplica y después generar criterios contradictorios en los jueces, etcétera. A mí me parece mucho más pulcro, y lo digo con todo respeto, pero me parece mucho más pulcro simplemente invalidar esta porción como invalidamos las pruebas y quedarnos con un concepto de agravio casi sobreentendido cuando hay información inexacta o falsa que se refiere a una persona. Para efecto de réplica, ya hay agravio, porque si no fuera así, entonces sí creo que estamos dándole una connotación diferente. Esta fracción, la última parte, yo la entiendo acorde con el artículo en donde se probaba el agravio. Ya quitando eso, honestamente yo ya la veo sin sentido, desfasada, y me parece que por mayor claridad y seguridad jurídica sería más sano invalidar esta porción. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Piña, para una aclaración. Yo parto de que precisamente que aludan a la persona que sea inexacta y cuya difusión le causa un agravio es el contenido del derecho de la réplica. Si queremos limpiar el artículo, tendríamos que decir, cuando no se limite la aclaración a la aclaración de los datos o información, punto. Porque si no, también va a quedar a consideración del medio de comunicación si los hechos o la información aluden o no a la persona. Es lo mismo del agravio. Lo dije, pero a ti no te alude. Entonces sería el mismo sentido de falta de seguridad. Se quedaría esta información y lo demás es el contenido del derecho de réplica. Gracias. Gracias. Señor ministro Medina Mora. Gracias, señor presidente. Yo en este punto tiendo a coincidir con lo expresado por el ministro Franco, así venía mi posición. Yo creo que es más transparente eliminar del texto de la ley esta fracción como estaba propuesto en el proyecto original. Gracias. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pardo. Gracias. Solamente para aclarar cuál es mi interpretación de esta fracción.
entiendo que la causa que generaría la negativa para otorgar el derecho de réplica con base en esta fracción es que ese ejercicio no se limite a la aclaración de los datos o información, no que no demuestre un agravio, porque aquí digamos, lo que daría motivo a la negativa sería que ese ejercicio de ese derecho no se limite a la aclaración de los datos o información. Todo lo demás, como lo decía la ministra Piña, es la definición del derecho de réplica, es lo que dice el artículo 2. La fracción dice, es decir, podrás negar el derecho de réplica cuando no se limite a la aclaración de los datos o información. Todo lo que sigue es la definición del derecho de réplica, que aludan a la persona, que sea inexacta y falsa y cuya difusión le ocasione un agravio. Yo no sé, hay otras fracciones que ya luego veremos, por ejemplo, hay una que dice que cuando no se demuestre el interés jurídico, pues ahí sí tendríamos que revisarlo con otra perspectiva, pero desde mi interpretación, para mí, con base en esta fracción, no se podría negar el derecho de réplica por falta de agravio, sino porque no se limitara a la aclaración de los datos falsos o inexactos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Pues no hay más discusión. Yo coincido. Traía inclusive un argumento muy semejante al que expresa el señor ministro Pardo y la ministra Piña de alguna manera, y voy a votar en ese sentido. Solo le pediría al señor ministro Lainez si fuera tan amable de darnos un poco más de precisión de cómo quedaría el proyecto o la modificación al proyecto que propone. En una interpretación conforme, señalaríamos que se declararía la validez del precepto, o sea, la constitucionalidad del precepto, siempre y cuando no se interprete como la posibilidad del medio de exigir al solicitante que le pruebe y le acredite un agravio económico en su honor, en su vida privada, sino que entendemos, por lo que aquí se ha recogido, que al ser falsa o inexacta la información, el agravio se da, digamos, per se. Entiendo que es lo que he recogido de las opiniones que he visto. Ahora bien, como estoy viendo la votación, más bien es una pregunta técnica, porque lógicamente yo propongo la invalidez de la porción normativa y así está en mi proyecto. Sin embargo, necesitaríamos 8 votos para nulificarla. En cambio, entendería yo que con interpretación conforme, con 6 votos, quedaría plasmado así en el proyecto. Para mí el punto es muy importante, comulgando totalmente con quienes apoyan el proyecto en esta parte. Yo preferiría la interpretación conforme para que en el proyecto se pueda establecer con toda claridad esta imposibilidad de que le exijan y que lleguen las situaciones en que se den y que digan es que un medio de comunicación le diga, bueno, mira, sí es inexacta y falsa la información, pero a ver, acredítame en cuál es tu agravio económico, en qué te pegó, en qué te dañó el honor o en qué te lesioné tu vida privada y acredítamelo. Entonces, en ese sentido, para mí el punto es importante, ya se suprimió como medio probatorio en el 25, entonces ese sería el sentido de mi voto. Gracias. Señor ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Iba a hacer la observación que acaba de hacer el ministro Lainez. Me parece que hay unanimidad por no dejar la norma como está, o por lo menos interpretarla de una manera que le dé un cauce constitucional. Como estoy percibiendo los votos, se pudiera desestimar y quedar la norma como está. Simplemente quería hacer esa observación. Gracias, ministro presidente. Señor ministro Medina Mora. En función de la aritmética previsible, yo me podría sumar a la interpretación conforme. Gracias. Bueno, entonces, sobre la aclaración que nos hizo el señor ministro Lainez, que es el ponente, y la propuesta modificada o de la interpretación que él señala, vamos a tomar la votación, señor secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Otín. A favor del proyecto modificado por la interpretación conforme. Como lo sostuve en la votación de las sesiones anteriores, en contra y por la invalidez.
Señor ministro Franco González Salas. Este punto con el proyecto original. Señor Saldívar Leo de la Red. Con el proyecto original en contra de la propuesta modificada y por la invalidez. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor de la propuesta modificada. Señor ministro Piñera. Con la propuesta modificada. Señor ministro Medina Mora. Con la propuesta modificada. Señor ministro Lainez Botisco. Por las razones que expresé, voy con la propuesta modificada. Señor ministro Pérez Dayán. Con la propuesta modificada. Señor ministro presidente de la También con la propuesta modificada. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 7 votos a favor de la propuesta modificada, consistente en la interpretación conforme de la porción respectiva del artículo 19, fracción tercera de la ley impugnada, con voto en contra y por la invalidez, es decir, la propuesta original de los señores ministros Cosío Díaz, Franco González Salas y Saldívar Leo de la Red. Gracias, señor secretario. Señor ministro Para Saldívar. anunciar voto particular, presidente. Por favor, tome nota la secretaría, por favor. Con esta votación queda aprobada la propuesta en este sentido y vamos a un breve receso. Regresamos en unos minutos. Se reanuda la sesión. Señor ministro Lainez, por favor. Si tan Gracias, amable. ministro presidente. Abordamos ahora la fracción cuarta del artículo 19. Cuando sea ofensiva contraria a las leyes. Estamos hablando de las causales por las que se puede oponer o se puede negar a publicar una réplica, un medio de difusión. La fracción cuarta nos dice cuando sea ofensiva o contraria a las leyes. El proyecto propone declarar inconstitucional esta fracción, es decir, aceptar el concepto de invalidez de esta fracción, en primer lugar, porque en la primera parte, cuando sea ofensiva, esta parte son conceptos totalmente subjetivos. Hay muchos criterios, tanto en sala como en pleno, respecto de este tipo de expresiones que son totalmente subjetivas y que quedan a la valoración de cada uno, pero también el de contraria a las leyes. ¿Por qué? Porque, como se establece en el proyecto, primero, no corresponde al medio de difusión el convertirse en un perito en derecho para llegar a la conclusión de que la réplica o la posible réplica está violando tal o cual dispositivo legal y que eso lo lleve a negar el derecho de réplica. En el proyecto se intentó poner mucho cuidado en establecer que desde luego el medio no tiene responsabilidad alguna. ¿Qué pasa si alguna publicación en derecho de réplica es contraria a la ley? Desde luego que el medio actúa en cumplimiento a la ley de réplica y está obligado a publicar la réplica como se la solicitó o como la presentó el solicitante. Por lo tanto, es evidente que no va a incurrir en ninguna responsabilidad en caso de que esa réplica o el texto contenido llegase a ser contraria a alguna ley. Por lo tanto, el proyecto propone declarar la inconstitucionalidad de este precepto. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señores ministros, a su discusión. ¿No hay observaciones? Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Yo no comparto la propuesta del proyecto en este punto, reconociendo que el término ofensivo puede tener, desde luego, un elemento de valoración subjetiva. Finalmente, creo que esta valoración, pues, en su caso, tendría que hacerla la autoridad jurisdiccional que interviniera en el proceso respectivo para poder calificar si tiene sustento la razón de que por ser ofensiva se niegue el derecho de la réplica. Y en el caso de que sea contraria a las leyes,
Bueno, claro que por más que se dice en el proyecto que si así fuera, el medio no tendría ninguna responsabilidad por estar cumpliendo con un derecho de réplica, creo yo que sí tendría un punto que también en su momento sería de valoración jurisdiccional cuando un medio de comunicación dijera yo no te doy el derecho de réplica porque la réplica que tú pretendes resulta contraria a alguna ley. Desde luego que ahí tendría que especificar a cuál ley o a cuál normatividad resultaría contraria. E insisto, esto también en su momento, y si llegara a esas instancias, tendría que ser objeto de valoración por parte de las autoridades jurisdiccionales que intervinieran. Yo, por estas razones, no compartiría la propuesta. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Yo estoy de acuerdo con el proyecto y con las razones que se dan en él. Adicionalmente, me parece que, como ya se sostuvo al validar la fracción tercera, la réplica debe acotarse exclusivamente a la aclaración de los datos o información. Es decir, cualquier otra cuestión que no tenga que ver con esto, válidamente se puede negar la réplica con la fracción tercera. Entonces, no veo sentido a que el medio pudiera hacer una valoración si algo es ofensivo o no, porque de excederse la aclaración de datos o información tendría la fracción tercera. Por lo demás, también comparto lo que dice el proyecto, es decir, no podemos generar en los medios una especie de censor del derecho de réplica en donde les corresponda a ellos valorar si un concepto ofensivo o no se da en el caso concreto. Esto eventualmente pudiera ser materia de otro tipo de vías. Y también estimo que la cuestión de contrario a las leyes, pues no le toca a un sujeto obligado determinar si la aclaración de una información inexacta o falsa es contraria o no a la ley. Hay una ley que le obliga a dar la réplica en los supuestos cuando es inexacto o falsa y alude a una persona. Con ello me parece que el medio estaría cubierto toda vez que cumpliría con la ley. No me parece que sea una razón que resista un análisis de constitucionalidad darle al sujeto obligado la posibilidad de negar la réplica porque es contrario a la ley. Entiendo cuando se dice que al final esto será analizado en la vía jurisdiccional, pero yo creo que el espíritu que debe animar nuestra votación y la ley es tratar de no dar herramientas para que se llegue a esa etapa, sino que los medios o los sujetos obligados en principio acepten la réplica y solo por excepción tengan algunas razones limitativas y muy claras para poderse negar. Por ello yo coincido con el proyecto. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Entiendo que la lógica del propio proyecto lleva a considerar que esta fracción debe ser invalidada. Y lo es porque en sistema la propia acción de inconstitucionalidad va sentando una serie de supuestos y continuará haciéndolo sobre una base lineal muy comprensible. Pero también es que en este caso yo llevo a la discrepancia del propio proyecto en cuanto a la determinación de invalidez por lo que hace a esta expresión de la norma que faculta al medio de comunicación o al sujeto obligado, por llamarle más concretamente, la posibilidad de negarse a entregar la réplica si en el caso concreto esto le llevara a violar alguna disposición de la ley. Primero, antes que nada, debo decir como recuadro a esta aseveración que, dada la lógica y mecánica del sistema de réplica, evidentemente para abreviar tiempos lo primero que tiene que hacerse es que el interesado se dirija al medio. Y a partir de ello, al sujeto obligado le corresponderá definir si es que publica o no. Evidentemente esto siempre se parte de la buena fe de cada uno de los sujetos que intervienen en esta relación jurídica, las mejores prácticas periodísticas y finalmente el interés del medio por contribuir a la información veraz será el más interesado en que cualquier aclaración que sirva para formar opinión
es importante y a partir de ello también entonces interesado en publicar la réplica y con esto entregar a sus lectores una dinámica bastante mayor para formar juicio. Bajo esta perspectiva, creo que la disposición que aquí se tiene es acorde con el sistema y orden jurídico nacional que impone obligaciones a todos los particulares, trátense de medios de comunicación, agencias de noticias o autoridades, a efecto de que no se divulgue aquel tipo de información que otros ordenamientos legales consideran no debe ser divulgada. Es el caso de datos personales, información reservada, información confidencial, secreto bancario, secreto fiscal o cualquier otra cuestión que pudiera incluso afectar la seguridad nacional. Si es este un modelo en el que se inserta la ley de réplica en el esquema general en el cual opera, es entonces necesario que por virtud de este mecanismo no pudiera llevar a que, al no tener una posibilidad de negar la réplica, se obligara a publicar la información solicitada precisamente en los términos en los que se hacen, si esto llevara a violar la disposición legal de alguna otra norma que lo impidiera. Bajo esa perspectiva, creo que, siguiendo el sistema y ruta crítica del entendimiento de la réplica, entiendo entonces por qué el medio, hoy válidamente, de acuerdo con esta disposición, puede, en función de no violar una disposición normativa, negar. Evidentemente, la propia ley establece que en la determinación de negar esta publicación tendrán que expresarse los razonamientos que lleven al sujeto obligado a justificar su decisión y además notificársela al particular, lo cual ya entonces esto traslada el asunto a la valoración de un juez, quien habrá de determinar con la norma en la mano si la apreciación inicial del sujeto obligado es o no correcta. Entiendo que esto puede retrasar esta determinación, pero la divulgación de alguna información delicada, sensible o que de plano resulte contraria a la norma, por resultar ofensiva o por estar prohibido por la propia ley, implicaría entonces que en cumplimiento a una ley hubiere de violarse otra. Por esto entonces esta fracción a mí me parece concordante con el orden jurídico del cual emana y a partir de ello creo que es congruente con la normatividad constitucional, permitiendo que mediante la justificación correspondiente la decisión de no publicar la réplica pueda llevar, incluso, ¿por qué no?, a comprender al sujeto que solicita la réplica que de publicar la información como lo solicita o incluyendo todo lo que solicita, pudiera violarse una determinación de la norma. Quizá, ¿por qué no?, bajo esa también sana práctica, el propio interesado entendería que es conveniente no divulgar algo o que es ilegal divulgarlo. Yo por ello creo entonces que la disposición así entendida es constitucional y no estaría de acuerdo por su invalidez. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. A su consideración, señores ministros. Yo también no coincido con el proyecto en esta parte. No considero que sea motivo de invalidez de las normas, y es que estoy en contra del proyecto. Señor ministro Lainez. Gracias, vicepresidente. Bueno, yo únicamente para señalar que yo sostendría el proyecto en este punto. Dos cuestiones que me parecen importantes y han sido muy interesantes los argumentos aquí expresados. Primero, en cuanto a la posibilidad de que en el procedimiento jurisdiccional se ventilen estas consideraciones, como lo señalaba el ministro Pardo. Yo no coincido. Yo creo que si se llega a la fase jurisdiccional, no es para analizar si el contenido de la réplica es ofensivo o contrario a la ley. Lo que va a analizar en el procedimiento judicial, el juez es si era falsa o inexacta, y le dice publica, si tenía la obligación de publicar. No entra contenido, en mi opinión, de leer toda la parte procesal o jurisdiccional del precepto.
Y lo demás, es correcto, como bien lo dice el ministro Pérez Dayán, pudiese dar pie a que en una réplica se violaran otras disposiciones legales. Yo no puedo garantizar ni señalar que esto no puede ser viable, pero eso va a dar lugar a responsabilidades de quién, del solicitante de la réplica, a quien perjudicó. Esto da lugar a otro tipo de responsabilidades que no tienen nada que ver con el derecho de réplica, si ustedes me permiten. Otra vez, si partimos de una definición de lo que es réplica, es una versión frente a otra versión sobre la inexactitud de un hecho. Si en esa aclaración, acreditado que el hecho es falso o inexacto, la prensa, el medio se ve obligado a publicar, y en la réplica como se la presentó, como lo que está pidiendo el solicitante, él no va a analizar contenidos para decir, mira, nada más quítale, por favor, estas frases pueden ser ofensivas. Y ¿sabes qué? Creo que aquí hay una violación al derecho fiscal o al derecho bancario. La prensa, el medio publica y dice, en acatamiento obligado por la ley de réplica, esto es lo que el solicitante quiere que se aclare. Si eso da lugar a otras responsabilidades, pues quien hizo la réplica, pues tendrá que enfrentar si al hacer la aclaración violó otras disposiciones y lesionó otros derechos, pero no forman parte del contenido del derecho a réplica. Creo que ni el juez que analiza en la parte jurisdiccional entra a estas cuestiones, porque aquí pueden ver ustedes los medios probatorios que son los que va a analizar para ver si si es correcta la negativa o no. Y segundo, pues tampoco me parece que le corresponde al medio estar diciendo esto no lo publico porque creo que viola datos personales. Aun cuando tenga razón, una vez acreditado la inexactitud, no puede negarse a publicar y publica sin ninguna responsabilidad para él. Por lo tanto, creo que yo sostendré el proyecto en este punto. Gracias, presidente. Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente, por alusiones personales. Mi interpretación del acceso a la autoridad jurisdiccional en este tema, desde mi interpretación, es para que se analice cualquier causa por la que se niegue el derecho de réplica, independientemente de la causa por la que se haya negado. Yo, con base en esa interpretación y partiendo de ese supuesto, es que sostengo que cuando un medio de comunicación niegue el derecho de réplica por cualquiera de las fracciones del artículo 19, hay la posibilidad de que esa negativa sea revisada por la autoridad jurisdiccional. Gracias, presidente. ¿Alguien más, señores ministros? Tomemos la votación, señor secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. A favor del proyecto. Señor ministro Poseidon. ¿Por la invalidez? Señor ministro Franco González. A favor del proyecto. Señor ministro Saldívar. Con el proyecto. Señor ministro Pardo Rebolledo. En contra del proyecto y anuncio voto particular. Señor ministro Piña Hernández. Con el proyecto, pero con un voto concurrente. Señor ministro Medina A Mora. favor del proyecto. Señor ministro Lainez. Con el proyecto. Señor ministro Pérez de En contra y por la validez. Señor ministro presidente Aguilar Morales. En contra. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 7 votos a favor de la propuesta del proyecto, con voto en contra de los señores ministros Pardo Rebolledo, quien anuncia voto, señor ministro Pérez de Ayala, señor ministro Aguilar Morales. Por ende, se desestima la presente acción. Señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. Faltan unos escasos minutos para que termine la sesión. El próximo lunes la señora ministra Luna Ramos ya se integrará con nosotros al haber concluido la comisión oficial que tiene, y creo que el voto de la señora ministra podía sí ser definitorio en este sentido, porque alcanzaríamos, en caso de que estuviera con la mayoría, 8, y eso evitaría. Quisiera yo muy respetuosamente pedir al Tribunal Pleno que concluyéramos la sesión aquí para que la señora ministra pudiera pronunciarse el próximo lunes y, más que desestimar, pudiéramos ver si está en esta condición de aprobar este criterio mayoritario. Muy respetuosamente lo sugiero. Gracias, señor presidente. Sí, desde luego, señor ministro, tiene usted toda la razón. Ya el tiempo no nos daría realmente para estudiar ningún otro tema con la amplitud que merece. De tal modo que voy a levantar la sesión. Los convoco a la próxima sesión pública ordinaria de este Tribunal Pleno
el próximo lunes a la hora acostumbrada en este recinto. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno avanza en el estudio de estas acciones de inconstitucionalidad 122/2015 y sus acumuladas 124 y 125/2015, promovidas por partidos políticos nacionales, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Morena, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Una sesión ordinaria en la que el Pleno estableció fundamentalmente el estudio de artículos como el 19 de la ley reglamentaria del artículo 6 de la Constitución Política Federal, que plantea en sus 8 fracciones elementos importantes a partir de los cuales en el procedimiento seguido ante sujetos obligados para ejercer precisamente este derecho de réplica se plantea la posibilidad de que se niegue el sujeto obligado a hacer precisamente estos que son los puntos fundamentales de la acción del derecho de réplica. ¿Cuándo puede negarse el sujeto obligado? Son 8 fracciones que establecen precisamente este escenario legal y se establecen diversos elementos donde el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado la validez correspondiente en las fracciones primera, segunda, tercera, y en la tercera fracción planteó un elemento importante en función precisamente de un elemento que se establece como fundamental en este caso, la vinculación al contenido del artículo 25 de la propia ley reglamentaria en su fracción séptima. Fue un elemento importante en el debate que estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el sujeto obligado puede negarse a la publicación de la réplica correspondiente cuando existen elementos, en este caso, de que vayan más allá de la información inexacta o falsa a la que se refiere precisamente la réplica solicitada. Esto y que se vincula precisamente con el tema del agravio. Este es el punto que enlaza precisamente con la resolución que se estableció en el artículo 25, fracción séptima de esta ley reglamentaria, donde en su momento se estableció la votación correspondiente para la invalidez del punto correspondiente a las pruebas que en su momento se determinaban en esta ley reglamentaria para en su momento probar el perjuicio ocasionado. Y en este caso, en el artículo 19, en la fracción tercera, un elemento importante respecto del estudio de esa información inexacta o falsa con el agravio correspondiente, una interpretación conforme que se da en esta sesión ordinaria respecto de la interpretación que debe darse de esa fracción tercera del artículo 19, es un elemento que destaca en el debate del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También elementos correspondientes al artículo 18 de la propia ley reglamentaria es otro de los elementos importantes en esta vinculación que se establece entre los medios de comunicación y las agencias que originan la información, un asunto importante en función de la solicitud del derecho de réplica, de la solicitud de la réplica correspondiente que debe en su momento presentarse ante las agencias que originan la información. Es el resultado del debate en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la condición de estudio de estos artículos, fundamentalmente 18 y 19 de la ley reglamentaria. Este es un elemento importante en esta sesión ordinaria y agradecemos a todos ustedes la atención a su programa, El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz y Baja, invitándoles para que en punto de las 9 de la noche puedan dar seguimiento a acceso directo en el espacio noticioso del canal judicial y agradeciendo su interés en este ámbito de interpretación constitucional en el Estado mexicano. Por su atención, gracias.